Estamos en La Pelota No Se Mancha, hoy de manera especial en el marco todavía de la Copa del Mundo. Es un buen momento para regresar un poco a esas primeras emisiones de La Pelota No Se Mancha, porque el fútbol es un fenómeno social. Ya ha quedado de manifiesto con lo que hemos vivido hasta el momento en Qatar, ahora que ya estamos en la recta final de la Copa del Mundo. Saludo con mucho gusto a José Manuel Gómez. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Te saludo también con mucho gusto. Bienvenidos a La Pelota No Se Mancha. Efectivamente, ¿no? Y con tantas manifestaciones que se han tenido con estas pues elecciones, con las aficiones de cada una de las elecciones, con las diferentes culturas que han estado finalmente convergiendo en este punto, bueno, pues que es Qatar, ¿no? La sede mundialista. La verdad es que llama la atención, por supuesto, todo esto que se ha generado, ¿no? En cuanto a la polémica por la sede, la cultura, obviamente, la parte social del país que está recibiendo la Copa del Mundo y sobre todo de los que han ido como visitantes, ¿no? Y finalmente, bueno, pues creo que hoy regresamos a un punto muy importante con este análisis social precisamente que involucra a la parte del fútbol, mi estimado Tony. Y para ello nos da mucho gusto saludar a Luis Martínez Andrade. Él se encuentra en Bélgica, es colaborador científico de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, sociólogo mexicano, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, autor de los libros Religión sin Redición, que ha sido traducido y publicado en inglés, francés y polaco. También otro libro es Ecología y Teología de la Liberación, publicado por la prestigiosa editorial Herder, y Feminismos a la Contra de la editorial La Vorágine. También en ese sentido, bueno, pues Fútbol y Teoría Crítica de la misma editorial, y precisamente por eso vamos a hablar con Luis. Luis, que bueno, pues también ha hecho estudios entonces relacionados con el fútbol y que bueno, pues también está muy ligado a Puebla. Luis, ¿cómo estás? Saludos hasta Bélgica. Antonio, muy buen día. Muchas gracias. Bien, aquí estamos para charlar un poco sobre el fútbol, como acabas de decir, como fenómeno social. Y Ah, buenas noches por allá. Espero que se encuentren ustedes también muy bien. así es, hay una frase, ¿no? En la contraportada del libro Fútbol y Teoría Crítica que dice, el fútbol es un espejo del sistema, Luis. ¿Cómo explicar esa frase? Bueno, el fútbol, al ser un acontecimiento, un fenómeno social, evidentemente también de alguna otra manera refleja o expresa las contradicciones, antagonismos que existen actualmente en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, José Manuel colocó la cuestión de Qatar, ¿no? De, bueno, es una Copa del Mundo que ha sido criticada no solo por Amnistía Internacional, sino por, bueno, muchos relatorios, ¿no? En lo que refiere a las condiciones de trabajo, de explotación. Bueno, finalmente estamos en una sociedad capitalista en la que en general el trabajador siempre ha sido visto como una fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, como un instrumento de producción de plusvalor. Entonces, lo que pasa es que en Qatar, si ustedes quieren, se expresa de manera más deleznable esta forma de producción, de ver al trabajador o trabajadora como simple instrumento de producción. Pero en general, si uno ve las condiciones de trabajo en general y sobre todo en América Latina, que somos unas sociedades con contextos dependientes, pues bueno, habría que ver la pauperización que sufren los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fútbol, claro, expresa las contradicciones, los antagonismos que en general se padecen. El nacionalismo patriotero, ¿no? Reflejado en las aficiones y bueno, así un largo etcétera, ¿no? Sí, supongo que ahora que platicabas que estuviste de visita en Brasil, pues podríamos relacionarnos, ¿no? O relacionarlo con lo que sucedió en Brasil, que además fue un país que tuvo que también construir varios estadios de cara a lo que fue su Copa del Mundo, muchos de ellos remodelarlos y que, bueno, pues han quedado subutilizados, ¿no? Y lo decíamos ya en emisiones anteriores, Brasil prometió muchas cosas que terminó por no cumplir, esto obviamente no ayudó a las cuestiones políticas y sociales al interior, porque a pesar de que son un pueblo futbolero, la Copa del Mundo, llegada a la fecha ya de aquel 2014, no estaba bien vista. Y bueno, pues esos estadios, tú estuviste allá, pues son prácticamente elefantes blancos, salvo los que ya tienen mucha tradición en el fútbol brasileño, ¿no? Mira, eso que comentas es muy interesante porque, bueno, en el libro que acaba Antonio Abascal hacer mención,
yo lo que trato es, abordo diferentes acontecimientos de diferentes países, ¿no? Y porque lo que también trato de explicar es esa relación que hay entre el fútbol y determinadas culturas. En el caso brasileño es muy interesante porque yo creo que el fútbol allá rebasa una cuestión deportiva, ¿no? El fútbol realmente está presente en la cultura brasileña. Y bueno, tan es así que ha habido incluso poetas, escritores como Carlos Andrade, ¿no? Que tienen libros sobre fútbol, antropólogos que se han interesado en este fenómeno como Da Mata. Bueno, en el caso de Brasil, de la Copa del 2014, es muy interesante porque, bueno, primero no hay que olvidar que la FIFA, como el Comité Internacional de Juegos Olímpicos, por lo general siempre obliga a los países a, bueno, rehacer la infraestructura, que por lo general es costeada a través de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? No es que los patrocinadores o la FIFA, incluso la iniciativa privada, eso es un gran mito. En el caso de Brasil, por ejemplo, está comprobado que casi el 80% de la remodelación, la construcción y la apertura de infraestructura para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro fue financiada con dinero público, que evidentemente eso se fue a las espaldas de la sociedad, ¿no? Y tan interesante fue ese fenómeno que, bueno, la afición brasileña, bueno, ustedes saben, el brasileño come, desayuna y cena con el fútbol. Incluso hubo barras o torcidas, aficionados concientizados, que incluso llegaron a una especie de tregua, ¿no? entre aficiones para salir a manifestarse en contra de la Copa del Mundo, imagínate, porque bueno, a diferencia de otros países, en Brasil sí tenemos torcidas o hinchas o aficiones que de alguna otra manera están concientizadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la barra del Corinthians en Sao Paulo, incluso el Palmeiras, ¿no? Entonces son torcidas que, bueno, en proceso de concientización se dieron cuenta, bueno, que el fútbol sí trae, claro, trae alegría, ¿no? Pero iba a ser un gran golpe para los bolsillos de la economía de las familias en Brasil, ¿no? Y entonces ahí hubo manifestaciones incluso de aficionados que rechazaban la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, eso para lo que aconteció. Y ahora, además de eso también, bueno, yo creo que este tipo de eventos que ahora se les conoce como megadeportivos, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, hay investigadores como el profesor Paulo Capella o Nilson Ouriques que han denunciado que actualmente la organización de estos mega eventos deportivos, por un lado, sirven para la acumulación de capital, pero por el otro lado, es un gran daño al medio ambiente, ¿no? Ecológico, sobre todo en tiempos actuales que se está hablando del caos climático. No sé si recuerdan la construcción del estadio en Manaus, que no se volvió a usar, ¿no? Básicamente son proyectos ecocidas, ¿no? ¿Cómo actualmente podemos permitir llevar a cabo este tipo de eventos que incluso van en contra, bueno, deterioran el medio ambiente, ¿no? Entonces son temas que están en la agenda, que son urgentes a tratar y que yo creo que se deben de tratar con profundidad e ir a veces más allá del fútbol espectáculo, ¿no? En ese tono, ¿no? Me parece también entra, yo creo que el análisis posteriormente seguramente saldrá ya, pues obviamente con un estudio mucho más completo, pero en la utilización de las turbinas y los combustibles para que los estadios en Qatar tengan el aire acondicionado, ¿no? En la condición climática perfecta para que puedan jugar los futbolistas, vaya, la materia prima de este deporte, pero también toda la gente y la afición que está ahí concentrada, ¿no? Sí, que el público decía que hasta hacía frío, ¿no? En el estadio y que después salías al calor, ¿no? Que realmente impera todavía en estas fechas en Qatar. Y Luis, hablabas de este tema, de estas hinchadas concientizadas, ¿no? Y ya mencionabas lo de Corinthians, que también se explica en tu libro y que va muy de la mano de una gran figura de aquella Brasil que a los que nos tocó verla, pues seguimos teniéndole en la retina, ¿no? La Brasil de España 82, con ese gran futbolista llamado Sócrates. Sí, bueno, efectivamente, eh,
En ese libro, bueno, más o menos lo que yo trato de hacer en ese libro, como dice Fútbol y Teoría Crítica, trato de analizar el fútbol a partir de la filosofía política o de la sociología de la cultura, que es básicamente los estudios o las ramas en las que yo me he desenvuelto. Y ahí, en el caso de la democracia corintiana, yo lo quise abordar a través de un concepto de un filósofo alemán muy importante que se llama Ernest Bloch, que propone la idea del principio esperanza, la utopía, ¿no? Y bueno, traté de mostrar que, bueno, la utopía, bueno, Galeano decía, ¿no? Que era un horizonte al que debíamos de caminar, ¿no? Y Galeano, que era también un amante del fútbol, para entender que, bueno, que todas las clases sociales tienen utopías, ¿no? Es decir, las utopías no es nada más, no nada más está centrada en las clases populares. Las clases dominantes tienen sus propias utopías. Por ejemplo, los neoliberales, ¿no? La utopía del mercado que se regula solo, ¿no? De la mano invisible. Pues es una utopía. Evidentemente, las clases populares no les interesa, no nos interesa ese tipo de utopías, digamos, que consolidan la dominación, la explotación. Nos interesan las utopías que movilizan a los seres humanos, ¿no? Y en el caso, bueno, como mencionas, de la democracia corintiana, que además fue un gran equipo que ganó en el 82, 83 la Copa Paulista frente al Sao Paulo, va más allá de este gran equipo con Casagrande y Zico, ¿no? Tiene mucho que ver también con el proceso que en ese momento Brasil está viviendo. Hay que recordar que Brasil sufre una dictadura militar del 64 al 85 y es precisamente en esta idea de la democracia corintiana, un equipo de fútbol que es algo inédito en la historia del fútbol, ¿no? Que un equipo vote la manera en cómo van a alinear las fechas de los entrenamientos. Incluso ellos rompen con esta idea carcelaria, diría Michel Foucault, ¿no? De la disciplina, ¿no? Que todos los equipos tienen que concentrarse. Ellos dicen, bueno, porque no hay necesidad de hacer la concentración. Los jugadores que están casados pueden irse a su casa sin problema, ¿no? Entonces revolucionaron tanto técnica como estratégicamente el fútbol, pero al mismo tiempo participaron en el proceso de democratización de Brasil, ¿no? Recuerden que, bueno, cuando estampan en la espalda la idea de democracia es porque estaban pugnando no solo ellos, sino al mismo tiempo con las luchas sindicales de Brasil, con los movimientos de las comunidades eclesiales de base de la teología de la liberación, por un cambio democrático, ¿no? Y bueno, en el caso de Sócrates, bueno, es un personaje muy interesante, ¿no? Como tú sabes, cuando incluso él promete que incluso si las cámaras votan que se pueda, digamos, elegir democráticamente al presidente, él se quedaba a jugar en Brasil, pero bueno, desgraciadamente no se votó en contra de esa moción, él se va a Italia. Y llegando a Italia, un periodista le hace un poco la pregunta, ¿no? En esta idea de que por lo general el futbolista, bueno, pues está enajenado, ¿no? Le pregunta a qué viene a Italia y la respuesta del doctor Sócrates es, vine a Italia a leer a Gramsci, ¿no? En su propio idioma y a aprender la historia del movimiento obrero italiano, ¿no? Entonces nos habla mucho también de ese personaje que fue Sócrates, ¿no? Que rompe esa, digamos, estereotipo pues, del futbolista, ¿no? Que rara vez tiene algo en la cabeza. Sí, y creo que incluso a la misma selección de Brasil la podríamos tomar como ejemplo ahora, ¿no? De estas situaciones y de cómo se intentan mandar mensajes a través del fútbol y cómo también al final incluso la clase política de repente trata de utilizarlo como una especie de arma, ¿no? Para tratar de conquistar, porque bueno, Bolsonaro pues se puso la camiseta de la selección y es el momento en que muchos aficionados no se la quieren volver a poner, sobre todo la verde amarela. O el caso de Neymar, ¿no? Sí, sí, que públicamente apoyó a Bolsonaro y el técnico Tite diciendo, no, no, bueno, yo no voy con ello, ¿no? Entonces, sí, hasta el interior de la selección brasileña fueron temas que se comentaron. Es correcto, es correcto. Bueno, primero no hay que perder de vista que siempre los futbolistas de alguna otra manera son instrumentalizados, ¿no? Sea por regímenes concretos o incluso por partidos políticos, ¿no? A ver, en México, ¿cuántos futbolistas, ¿no? Llegan a ser diputados locales o federales, sea por el PAN, y no estoy hablando del Capi Esparza, o gobernadores como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Morelos, ¿no? Este,
que lejos de ayudar a la sociedad, bueno, muestran precisamente digamos, son expresiones de lo más deleznable, ¿no? Del fútbol, ¿no? Y ha habido muchos jugadores en otras ligas. Ahora, en el caso de Brasil, claro, no hay que perder tampoco de vista que Neymar no paga impuestos, ¿no? Neymar se sabe que debe, creo que 1 millón de reales digamos, al fisco brasileño, y el papá de Neymar estaba negociando con Bolsonaro, pues que no pagara esa cifra. Ahora, esto evidentemente no es porque Neymar, digamos, no tenga dinero, digamos que a final de mes apenas se alcanza a pagar la luz o el agua, ¿no? No es un ciudadano de a pie, ¿no? Hace 2 años creo que compró un yate de 12 millones de reales, ¿no? Para que nos demos una idea. Entonces, eh, bueno, también te vemos un poco del oportunismo, ¿no? De este jugador. Y sí, como dices, no solo generó que en Brasil mucha gente tuviera vergüenza de portar la playera de la selección, la verde amarela, sino recordemos que también Bolsonaro es toerce, ¿no? ¿Cómo se dice? Es hincha o apoya al Palmeiras, ¿no? Que incluso generó que, bueno, hubiera una parte de la hinchada del Palmeiras que sacaran mantas que dijeran que son la afición antifascista, ¿no? Obligaron a tomar posición, porque también se olvida que el Palmeiras tiene, porque por lo general siempre se ha dicho que el Palmeiras es un equipo de italianos fascistas, ¿no? Pero se olvida que fue el primer partido, perdón, fue uno de los primeros equipos que integró, sí, la comunidad italiana, pero también jugadores negros en un país racista como es Brasil. Entonces, esa parte del Palmeiras y de muchos equipos como que ha sido borrada, ¿no? Ha sido olvidada, ¿no? El Palmeiras fue uno de los primeros equipos que, digamos, intentó ir más allá de esa democracia, falsa democracia racial del fútbol brasileño. Oye Luis, en el libro se toca un tema, finalmente Croacia fue rival de Brasil en esta Copa del Mundo, ¿no? Croacia, nosotros los vemos y cómo compiten y cómo defienden la playera, ¿no? La playera ajedrezada que lleva también un símbolo patrio, ¿no? Y bueno, en el libro también se comenta este tema de la situación en los Balcanes. Sí, yo le dedico, de hecho, es el relato más largo del libro, que está dividido en 3 partes, porque ahí yo me enfoco en la figura de un personaje que se le conoce como Arcán, ¿no? Que fue, digamos, bueno, Arcán a través de la figura de Arcán yo trato de explicar el paramilitarismo, cómo el fútbol de alguna otra manera puede integrar, digamos, esta lógica paramilitar del Estado. Y bueno, no hay que olvidar que, bueno, la guerra de los Balcanes, que genera la desintegración de Yugoslavia, es provocada, bueno, por esta cuestión de los nacionalismos patrioteros, de lo neoétnico, ¿no? Y entonces lo que yo trato de mostrar es que a través de la figura de Arcán, que empieza siendo un delincuente, digamos, de fuero menor, de fuero común, termina siendo un instrumento del Estado, de los servicios secretos yugoslavos, para, digamos, asesinar o eliminar, liquidar a los disidentes políticos. Luego regresa, digamos, a Belgrado, y a él le toca organizar a la barra de la Estrella Roja, la época de Milosevic, ¿no? Y bueno, pero no solamente, digamos, es Serbia que, digamos, va a instrumentalizar el fútbol. Recuerda que el primer presidente de Croacia, Fred Tudjman, ¿no? Que también se sabe que tenía vínculos con los famosos Bad Blue Boys, que es la torcida del Zagreb, ¿no? Del Dinamo de Zagreb. Y bueno, esto es interesante porque ahí vemos cómo algunas barras, en este caso del Dinamo de Zagreb o de la Estrella Roja, participan como grupos paramilitares. El mismo Arcán llega a participar en el asedio de Sarajevo, de la ciudad de Sarajevo, e incluso llega a ser diputado serbio en Kosovo, ¿no? Entonces, bueno, ahí trato de explicar un poco cómo el fútbol, bueno, en este caso no hablo de un futbolista, sino de un hincha, es instrumentalizado por el Estado, ¿no? Y generan lo que llamará Eric Fromm, un psicoanalista, sociólogo importante, cercano a la Escuela de Frankfurt, que habla del síndrome de decadencia, ¿no? Dice, por lo general, en la historia hay ejemplos, paradigmas del síndrome de decadencia, como es, por ejemplo, Hitler, ¿no? Figuras como Hitler, monstruos, ¿no? De la historia, el mismo, hoy actualmente diríamos Putin, ¿no? Y otros, Bolsonaro, Trump,
Pero bueno, ahí en este caso yo traté de entender la figura o explicar la figura de Arcán a través de esta idea del síndrome de decadencia y todo lo que generaba también en términos psicoanalíticos, ¿no? La pulsión de las masas, ¿no? Como también a través digamos, de ciertas aficiones se reproduce la violencia, ¿no? Y en este caso una violencia estatal. Así es, y bueno, pues te vemos con la playera de la Franja, porque bueno, pues al final es el equipo de tus amores. También lo relatas en el libro y mencionas cómo te inicias, ¿no? En lo que fue el fútbol, incluso con la idea de ser futbolista en algún momento, y también pasas a esta etapa en la que creo que muchos caemos de repente, ¿no? El hecho de ya no disfrutar al fútbol en esta etapa tan mercantilizada, que es algo que también más o menos abordas en las temáticas de este libro. Sí, bueno, como la mayoría de niños y hoy niñas, afortunadamente, ¿no? Que nos gusta el fútbol, en algún momento, como todo niño, ¿no? Uno quería ser futbolista, ¿no? Bueno, pero al paso del tiempo uno va viendo, poco a poco va viendo las contradicciones, que no es nada más la cuestión de que uno tenga talento, ¿no? Actualmente sí, ya es un lugar común mencionar la corrupción, ¿no? De los directivos, para poder debutar, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la mala calidad que se tiene en el fútbol mexicano, ¿no? Ahí están las últimas 8 copas del mundo de la selección mexicana y ese famoso quinto partido que no llega y no termina de llegar. Y por otro lado, también me interesa mucho eso, lo que mencionas, que es la mercantilización del fútbol, porque mira, yo me adscribo, como habrán visto en ese libro, a un grupo de investigadores que en los años 30, en los años 40, en Europa, intentaron explicar la enajenación o la alienación del consumidor, ¿no? Dicen, bueno, por lo general, bueno, Marx explicó muy bien que en la fábrica al trabajador, a la trabajadora, se le convierte en objeto, ¿no? Entonces se le explota, se le crea una ideología, ¿no? Que no le permite ver la explotación, que es explotado, ¿no? Sin embargo, hubo autores como filósofos, sociólogos, como Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, que intentaron ver que el trabajador no es solamente alienado en el proceso de trabajo, sino también fuera, ¿no? A través de lo que ellos llamaron la industria cultural, ¿no? Y lo vemos, es decir, la industria cultural entendida como la televisión, ¿no? La radio, ¿cómo se llamaban? Las radionovelas, ¿no? A través de ese tipo de industria cultural, lo que se hace es que al trabajador, ya en sus momentos de ocio, se le convierte en simple consumidor. Y entonces, a través del consumo, lo que hacen el trabajador y la trabajadora es que reproducen la dinámica de dominación, de explotación. Es decir, no ponen en cuestión, digamos, no acceden a ese proceso de concientización para darse cuenta que están en una situación de explotación. Entonces, eso es muy interesante porque, por ejemplo, un autor muy importante, Herbert Marcuse, que mencioné, en los años 50 en Estados Unidos, analiza precisamente a la sociedad americana, ¿no? Y va a llamar el hombre unidimensional, ¿no? Ese hombre que también, ese trabajador que en sus ratos de ocio, bueno, dominado a través de los estereotipos que, bueno, va a movilizar la televisión, ¿no? Y bueno, y el fútbol moderno, y eso ha sido trabajado también por sociólogos críticos, en el caso francés, Jean-Marie Brown y otros, el fútbol también moviliza ciertos valores, llamemos, de la sociedad capitalista moderna, que son la idea de éxito, la competencia, ¿no? Que están actualmente muy bien engarzadas a la lógica neoliberal. Luis, el tiempo nos está ganando. Este tema de las tecnologías también está regido por los tiempos. Ha sido un gusto. Se quedan muchos temas en el tintero, ¿no? A ver si podemos después platicar, por ejemplo, de lo que ha generado Marruecos, ¿no? Primero pegándole a Bélgica, tú estás en Bélgica, y después en un duelo con ciertas tensiones, ¿no? Por el tema fronterizo con España. Así que bueno, pues es otro tema para platicarlo, pero bueno, pues por el momento el tiempo nos ha ganado, pero bueno, pues se queda abierta la posibilidad, Luis. Espero que tú también hayas gozado este tiempo como lo hemos gozado José Manuel y yo. Muchas gracias por la posibilidad de discutir un poquito en torno al libro y sobre todo entender al fútbol como un hecho social total, decía Marcel Mauss, ¿no? El antropólogo. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo hasta Bélgica. José Manuel. Pues sí, nos vamos y bueno, pues ahí están hoy, y por supuesto la invitación para que consuman el libro, ¿no? Fútbol y teoría crítica. Así es. Por el momento cerramos esta emisión de La Pelota No Se Mancha. Sigue en la programación de C Televisión. Gracias.